Pues bueno, buenas noches, bienvenidos a todos a un capítulo más de Endocrinamente Podcast en vivo, en donde varios endocrinólogos nos juntamos a platicar sobre enfermedades endocrinas, los mitos y los temas que están en boga. El día de hoy toca hipotiroidismo, probablemente esto lo vamos a tomar varias veces porque pues es súper extenso, pero hoy vamos a empezar con los 5 puntos más importantes, como se mencionaba. Estamos la doctora Coralis, la doctora Tatiana, el doctor Marcos y yo, Gladys Córdoba. Y muchas gracias a todos los que están muy puntual, muy puntualmente desde Sí. las 8 de la noche, antes de las 8 de la noche. Pues bueno, vamos a Oigan, empezar. te voy a interrumpir Sí, tantito, dime, dime, porque dime. creo que tú, Gladys y Cora tienen que presumir su alta especialidad, o sea, de que no estamos aquí cualquiera. O sea, yo sí soy endocrino normal, panza normal, pero ustedes no, No, ustedes son, si me tienen permite, su voy a alta presumir a especialidad. Coralis, porque Coralis no solamente tiene una alta especialidad en tiroides, así como su servidora, sino que también es la presidenta actual del grupo de trabajo de tiroides de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Entonces, pues sí, tienen a la crema innata actual de la Sí. tiroidología de México. ¿Verdad, Coralis? Gracias a ella, la verdad Sí. es que ahorita la tiroides está, ahí vamos, tiene muy buenos proyectos, ya lleva un año, le falta otro, vamos muy bien. Entonces, somos las verdaderas, y los endocrinos somos los verdaderos expertos en tiroides, ¿eh? Nosotros Ujú. tenemos este plus de hacer un año más en alta en tiroides, pero la verdad es que el verdadero experto en tiroides son los endocrinos, ¿no? O sea, no, no el nutriólogo que anda diciendo que tomes vitamina C o que te tomes tu levotiroxina por la noche. O sea, somos nosotros. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar con el primer punto acerca de qué es la tiroides, ¿no? O sea, lo básico, básico, básico. Y a mí me gusta dibujarles, pero ahorita la verdad es que por cuestiones de tiempo no pude hacer mi grafiquita, Mm. pero es muy muy sencillo. Todos nosotros tenemos glándulas. Las glándulas en nuestro cuerpo son un montón y crean hormonas. Y la glándula tiroidea es la que se encuentra aquí en el cuello, que tiene un peso aproximado de 20 gramos, hombres y mujeres más o menos, dependiendo de la edad, obviamente, y que es la que va a crear hormonas tiroideas, que se llaman T4 y T3. Pero como todas las hormonas van a necesitar un eje, ¿ok? Todas las glándulas, todos se trabajan de acuerdo a un eje. Y este eje va a empezar acá arriba en una parte del cerebro que se llama hipotálamo. El hipotálamo es la zona donde se va a crear una hormona que se llama TRH, que su nombre traducido al español es hormona liberadora de tirotropina. La tirotropina es la TSH, que seguramente muchas personas se han hecho un perfil tiroideo y lo han visto. La tirotropina, su nombre completo es hormona estimulante de la tiroides, también al traducirlo al español, y la TSH se va a crear en otra glandulita que está más abajo del hipotálamo, que se llama hipófisis, y la hipófisis va a liberar esta hormona y se va a ir hacia la tiroides. En la tiroides, gracias a la TSH, como su nombre lo dice, hormona estimulante de la tiroides, TSH, va a mandar que se cree, perdón, hormonas tiroideas, T4 y T3. Aquí sí quiero aclarar, porque muchas personas ahorita que andan en boga lo da T3, que es algo que Marcos más adelante va a mencionar. La T4, su nombre completo es tetrayodotirosina. O sea, si lo traducimos del latín o de las grecolatinas al español, tetra significa cuatro, yodotirosina quiere decir que hay cuatro moléculas de yodo unidas y que crean la T4, que también la vamos a llamar tiroxina para fines prácticos, pero su nombre real es tetrayodotirosina. Y la T3 es triyodotirosina, o sea que tiene tres moléculas de yodo. ¿Por qué esto es importante? Porque en la tiroides vamos a crear el 100% de la T4. 100%. No hay otra glándula que cree T4 en nuestro cuerpo, ninguna otra. Sin embargo, la T3 solamente se estima que se crea un 20 o un 30% en la tiroides. Oye, ¿y dónde se crea el otro 80%? Gracias a la T4. La T4 sale de nuestra tiroides y viaja a los otros órganos y gracias a unas enzimas que se llaman desyodasas, o sea, quitar, yodasas, yodo, entonces van a quitarle un yodo a esta T4 y entonces se va a quedar con tres yodos. Y entonces, ¿cómo se va a llamar? Triyodotirosina, o sea, tres yodos, T3, liotironina. ¿Ok? Entonces, gracias a la T4 es que nosotros de manera
natural, de manera normal, vamos a crear de T4 a T3. Entonces el otro 80% se va a crear gracias a la T4. ¿Y por qué esto es importante? Y si lo quiero comentar, porque la T3 tiene una vida media muy corta, de minutos, ¿ok? Entonces, si yo hiciera T3 desde aquí el 100% y quiere llegar a la punta del dedo gordo, probablemente no va a llegar porque se muere. Exacto. Entonces, la T4, que tiene una vida media de más horas, va a alcanzar a llegar sin problema hasta la punta del dedo gordo del pie y ahí se va a convertir a T3 y va a llegar intacta. Por eso es que la T4 es nuestra reserva, ¿de acuerdo? O sea, es nuestro camioncito de gasolina y ya solamente los órganos ahí es donde se va a desahogar la gasolina para convertir en T3. Por ahí había una creencia hasta hace unos años que la T3 era la única biológicamente activa. Pues no, ya se sabe que la T4 también tiene actividad y también otra hormona que se llama T2, o sea, que tiene solamente dos yodos, pero no me voy a meter más en detalles, pero la realidad es que sí, o sea, la T4 vamos a hablar que es la base y es como nosotros podemos estar midiendo la función real de la glándula tiroidea y la T3 asumimos que si la T4 está bien, pues la T3 está bien. Aquí igual quiero hacer un paréntesis porque sí existe la enfermedad de deficiencia de desyodasas, sí existe. Es poco frecuente, hay aproximadamente unos 120 casos reportados en el mundo y hay un reporte tan bajito porque es difícil de diagnosticar, se sospecha. Entonces, bueno, pero eso lo tiene que hacer tu endocrinólogo, ¿ok? Y no se hace con T3 reversa. O sea, Ah, justo. no, no Hablemos de midiendo la la T3 reversa. T3R. Exacto, porque ahí va la otra. La T3 reversa es la T3 que se inactiva, cambia su conformación y se inactiva gracias a otro tipo de desyodasa que se llama D3, que también está en nuestros tejidos. Entonces, medir T3 reversa para fines de personas sanas en tu casa no tiene ningún fin. Si estás hospitalizado, estás sospechando de enfermedad tiroidea autoinmune, digo, perdón, enfermedad eutiroidea del enfermo crítico, síndrome eutiroideo del enfermo crítico, ahí a lo mejor sí tiene un fin, ¿va? Pero eso es algo que también el endocrinólogo tiene que tomar esa decisión de medir T3 reversa. Pero si tú estás caminando en tu casa como si nada, haciendo tu vida normal y andan midiendo T3 reversa, primero esos 8,000 pesos, mejor págamelos. La ¿Eso neta. cuesta la T3 reversa? Sí, entre 6 a 8,000 pesos, dependiendo de dónde te la hagas. ¿Qué? Claro, sí. Y Oh, lo peor mira. de todo es que llegan y así de que, doctora, ¿y está bien? No sé. Está, ¿Cuál es el punto de corte? sí. No sé. Ajá. Porque no hay un punto de corte. O sea, no tenemos puntos de cortes establecidos para la persona normal. O sea, para la persona sana. Que es muy diferente para la persona que está en terapia intensiva. ¿Ok? Ujú. Entonces llegan con su tetra reversa y aquí está. Ah, órale, 20. Duren, ¿no? O sea, Ajá. ¿y qué hago con Ok. eso? O sea, te doy menos de Yodasa 3, te la bloqueo. O sea, tú dime qué hago, ¿no? O sea, la verdad es que no. El síndrome, o más bien la deficiencia de desyodasa tipo 2, que es la que convierte la T4 a la T3 en su mayoría, no se diagnostica con T3 reversa. Punto. No, no, no. O sea, se tiene que buscar, uno se sospecha en los estudios de laboratorio, ajá, en los perfiles tiroideos, y dos, si lo quisiéramos hacer más exacto, tenemos que buscar desyodasas 3, perdón, desyodasas 2, y eso pues no lo hacemos. O sea, la verdad es que no hay hasta ahorita un estudio bien que diga, así se busca, ¿ok? Bueno, luego, estas mismas hormonas suben a la hipófisis y al hipotálamo y ahí dan la autorregulación. O sea, la hipófisis y el hipotálamo detecta cuántas hormonas le llegó y entonces dice, ah, necesito más, entonces sube, ah, necesito menos, entonces baja, etcétera. Mira, creo que te acabo de poner una pequeña imagen. A ver, a ver, a ver. ¿Se O puede sea, la busqué compartir? Ándale. rapidísimo. Sí, Una sí, disculpa muchas para todos, pero gracias. creo que está muy sencillita y bastante. Bueno. No, sí Está está súper fácil. buena. Aquí justo vemos que hasta arriba está el hipotálamo que está unida a la hipófisis por el infundíbulo y de la hipófisis se va hacia la tiroides y de la tiroides se va al cuerpo y regresa hacia el hipotálamo y a la hipófisis y da su propia regulación. Ajá. Entonces ellos dicen, ah, mira, necesito más, necesito menos y ellos solitos se están regulando. Pero eso hace tu cuerpo todo el día, todos los días, a toda hora, a todo segundo. ¿Ok? O sea, tú no necesitas hacer nada más que vivir, ¿no? ¿Qué pasa?
¿Qué hace en realidad las hormonas tiroideas? A mí me gusta decirles a los pacientes que son la gasolina del cuerpo, pero ojo, ni la única gasolina ni la más importante. ¿Ok? Es una de las gasolinas del cuerpo que funciona así. Necesitamos hormona tiroidea, claro, ¿no? Sin hormona tiroidea no sobrevivimos, obviamente, pero no es la más importante y no todos los efectos, o más bien no todos, la deficiencia de hormona tiroidea va a ser la única causante de lo que ahorita se está llamando, que vamos a hablar más adelante acerca del hipotiroidismo. ¿Ok? Eh, Algo también importante, no, la T4, o sea, si tú estás consumiendo levotiroxina, la levotiroxina es tiroxina. Y les acabo de comentar que la tiroxina es T4. Ujú. Solamente si se acuerdan un poco de química o quien sepa química, cuando hablamos de levo, quiere decir que cambió su molécula al lado izquierdo. Entonces es exactamente tiroxina, pero en lugar de estar así en su molécula, se cambió hacia el lado Está izquierdo en y por ser espejo. en espejo y por eso se llama levo, porque cambió hacia el lado izquierdo, pero es 99% igual a la hormona que nosotros creamos, ¿ok? Y por lo tanto, también se va a convertir a T3 en nuestro cuerpo. Y ese es el eje tiroideo normal. Ahora, ¿qué es el hipotiroidismo? Es el tema de hoy. El hipotiroidismo es deficiencia de hormonas tiroideas. El diagnóstico de hipotiroidismo se hace con una disminución de las hormonas tiroideas. ¿Y cuál es la hormona tiroidea? T4 y T3, ¿ok? No TSH. T4 y T3. Eh, sí, para fines prácticos, la T4 es la que más importa porque les acabo de comentar que la T4 el 100% se hace en la tiroides. Entonces es equivalente a que si yo no tengo T4, pues mi tiroides no funciona. Ajá, y aparte dura más horas que la T3 que dura minutos. Sí existe la hipoliotiroxinemia, que es deficiencia de T3, o sea, eso sí existe, ese hipotiroidismo por deficiencia de T3, pero también es poco frecuente. Así que vamos a hablar de hipotiroidismo cuando la T4 está baja. Y por último, de fisiología, ¿por qué T4 total y T4 libre? ¿O por qué T3 total y T3 libre en los laboratorios? Cuando hablamos de total, quiere decir toda la hormona tiroidea, toda la que salió de tu tiroides, hablando de la T4, ¿ok? Toda, unida y no unida. Pero estas hormonas no viajan solas. Estas hormonas necesitan un medio de transporte. Acuérdense que yo les decía que era el camión de la gasolina. Pues la gasolina ya está, pero necesita un camión que lleve la gasolina donde llegue, a los órganos. Y este camión son proteínas como albúmina y etcétera, ¿no? Otras proteínas, globulina fijadora de hormonas tiroideas, etcétera. Y estas, cuando están sin unirse, son las libres, son las que van a actuar en la célula y van a hacer su trabajo. Pero las totales quiere decir que son tanto las libres, o sea, las que no están sobre el camioncito, como las que están sobre el camioncito, o sea, todas. Y las libres son las que solamente están fuera del camioncito, las que van a actuar. Por eso es que muchas personas solamente piden T4 libre y TSH. Yo la verdad es que yo prefiero esteroides completos. Ajá. Pero sí sé que algunas guías y algunas todavía y está bien, o sea, pedirse o basarse en T4 libre, nada más, que es la activa, que es la que está fuera del camioncito, y TSH, ¿ok? Entonces, ese es el eje normal de la tiroides, así es como funciona, y eso hace nuestra tiroides todos los días, todo el día. Ujú. No sé si tienen algún comentario. Nosotros no. No, pues mejor de ahí se daña, diría mi mamá. ¿Eh? ¿Qué dice? Diría mi mamá, mejor de ahí se daña. O sea, con Ajá. palitos y bolitas, Pues ¿no? sí, o sea, ahí está fácil, sencillo. Ahí les resumí como 5 capítulos del Williams. Ujú. Pero ahí está. Entonces, ese es el eje tiroideo normal, ¿va? Y ahora, ya sabiendo de eso, ¿quién sería? Creo que tú, Coralis o Marcos. Hablar de hipotiroidismo, de las causas. Yo voy a hablar de las causas. Si quieres, Ah, entonces ya bueno. sigo yo, porque Ok. luego creo que luego van síntomas, Ujú. diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, Mira, paz. em, vamos a hablar entonces ahora de las causas. Ustedes saben que pues se habla mucho del Hashimoto. Aquí voy a aprovechar para aclarar bien ese término, porque está siendo muy mal utilizado, es la realidad, ¿sí? Por ejemplo, el hipotiroidismo antes, ¿sí?
antes la causa era por falta de yodo. Esa era la principal causa, deficiencia de yodo. Y ojo, aquí le va un dato muy importante. ¿Por qué se resolvió esa causa? No a su totalidad, porque hay zonas todavía en el mundo donde hay deficiencia de yodo, pero en la mayor población del mundo por la yodación de la sal de mesa. Entonces, se ha vuelto también muy, ¿cómo le diríamos? De Pues moda, de ya. ¿Polémico? moda, sí, puede ser polémico el hecho de Sí. que Está hay que dejar la popularizado. sal. Ajá, y que cambiemos la sal de mesa por la sal de Himalaya y no sé cuánta cosa más. No estoy diciendo que esas sal sean malas. Hay personas a donde uno le puede restringir el yodo por ciertas circunstancias. Por ejemplo, si habláramos de hipertiroidismo, esa es otra historia. Ya después haremos un live de eso. Pero la sal de mesa yodada hizo que ya no hubiera hipotiroidismo con el cuello de sapo. ¿Se acuerdan? Bocio, que le crecía mucho la tiroides porque la Ujú. causa era la falta de yodo. Y ahí voy a aprovechar, como dice, me encantó la forma paréntesis, ¿no? De Gladys, voy a aprovechar para comentarles que la, la falta de yodo fue lo que hizo que algunos alimentos, ¿no? Se convirtieran en contraindicados para pacientes con hipotiroidismo, que hoy en día es otra realidad. Por ejemplo, cuando le hablan de que el brócoli, que el coliflor, que el camotes, estos tipos de alimentos que regularmente les quitan o les prohíben cuando tienen hipotiroidismo, no, eso era por la deficiencia de yodo que tenía impacto. Hoy en día no tiene impacto esos alimentos, sobre todo si son cocidos, porque tienen un componente que se llama tiosanatos que favorecían ante una deficiencia de yodo que la tiroides creciera. Como ya la deficiencia de yodo no es el problema, porque ahora todo trae yodo, este, esa teoría de esos alimentos ya no aplica, o sea, no hay por qué prohibirle a todo mundo que tiene hipotiroidismo hoy en día esos alimentos, ¿sí? La nutrición en los pacientes con hipotiroidismo debe ser individualizada. Yo siempre he dicho, no es una dieta para la tiroides, es una dieta para la persona que tiene hipotiroidismo. Lo que hay que procurar es buscar alimentos que no inflamen, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora viene la otra cara de la moneda. Como ya no es la deficiencia de yodo, ahora lo que predomina es la etiología autoinmune, la que es por autoanticuerpos que produce nuestro organismo específicamente contra ciertas sustancias de la tiroides, sobre todo la tiroperoxidasa, que es una enzima indispensable para que se produzcan las hormonas tiroideas. Entonces, la autoinmunidad se asocia, ¿no?, a procesos inflamatorios. Por eso sí, la nutrición es importante. Ahí mencionan, hablen del intestino permeable, ¿no? Ujú. Precisamente por el tema de la disbiosis intestinal, de la microbiota, el intestino es el órgano, podríamos decir, más grande con componente inmunológico, ¿no? Del sistema inmune que tenemos. Y por lo tanto, si mejoramos nuestro intestino, si mejoramos si disminuimos inflamación, si evitamos alimentos que inflaman nuestro colon, pues obviamente eso va a evitar que se estimule nuestro sistema inmune y que haya inflamación sistémica. O sea, no es por un tema específico de la tiroides, ¿sí? Entonces, sí, si tenemos un intestino sano, comemos mejor, no nos inflamamos, menos estímulo al sistema inmune, menos actividad de los anticuerpos, ¿no? En sentido general. La causa autoinmune es lo que llaman Hashimoto y aquí va, ¿sí? La principal causa de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Pero qué es la tiroiditis de Hashimoto? ¿Es tener anticuerpos positivos? Ya, ¿eso es una tiroiditis de Hashimoto? No. El 10% de la población mundial tiene anticuerpos antitiroideos positivos y no significa que le va a dar hipotiroidismo. De ese 10%, un 20-25% desarrollan hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto necesita tres componentes. Los anticuerpos, ¿sí? Uno, palomita, que hayan cambios en el tejido que regularmente se debe ver por biopsia. No vamos a estar biopsiando todas las tiroides para ver si hay infiltración linfocítica, ¿no? Solo Y hacemos Gladys biopsia. dice que ¿por qué no? Ah, ¿Verdad? Las biopsias las A mí me reservamos para encanta los picar nódulos la tiroides. sospechosos, No, ¿verdad? no se crean, Sí. pero no. No, sí te no, no. encanta. No las picas, pero sí te Me encanta. encanta. Sí, exacto. Entonces,
Sí, hay datos por ultrasonido que te sugieren hay cambios inflamatorios sugestivos de Hashimoto y que haya ya cambios en la TSH, ¿no? El liposubclínico y esas cosas. O sea, realmente se ha hecho muy, muy de moda también el contexto de Hashimoto. Ay, tengo Hashimoto. Eso no significa que tienes hipotiroidismo y no significa que necesites tomar levotirosina por tener anticuerpos positivos, ¿va? Ahí preguntaban, ¿y cómo bajamos los anticuerpos? Díganos cómo bajan los anticuerpos. Punto número uno, no hay un tratamiento para bajar los anticuerpos, no lo hay. Hay que si ciertos suplementos, algunas poblaciones sí lo bajan, otros no, como el selenio, no, no hay evidencia que respalde que haya algo ahorita que baje los anticuerpos. Y segundo, nuestro objetivo no es bajar los anticuerpos. Nuestro objetivo es, si se da el hipotiroidismo, compensar el hipotiroidismo, porque los anticuerpos, todo en el sistema inmune, prende y apaga. En un momento estarán, en otro momento bajarán, en un momento se van a activar, en otro no. Como que no es una diana terapéutica, ¿sí? Oigan, y te puedo interrumpir como de cosas que Sí, dicen los pacientes en consulta. Doctora, sí, pero así, tengo 4,000. O sea, el título, la cantidad de anticuerpos importa porque es algo que vemos mucho, ¿no? O sea, el límite creo que es 4,2 de alguno y tenemos pacientes con 3,000. Claro que si no eres doctor y ves un 3,000 contra 4. claro. Y a veces como que traen muchos, pues sí, doctores y gente que no es muy experta, como que se bajen y que están altísimos. ¿Eso qué? ¿Me preocupo o no me preocupo? Muy, muy importante tu intervención, Tata. Miren, los estudios, todos los estudios que hay sobre el impacto de los anticuerpos en el caso de hipotiroidismo de Hashimoto no hablan de cantidad. Solo dicen, ¿estuvieron positivos o estuvieron negativos? Hay un estudio en particular que sí muestra que a más anticuerpo se ha visto mayor TSH, ¿no? Pero no que se Ujú. salga del rango, sino dentro del rango que se considera normal de TSH, que es un rango muy amplio, entonces eso puede dar un live entero de eso. Dentro del rango, a más anticuerpo, por ejemplo, si en vez de estar cerca del cero, del límite inferior, se va acercando más al límite superior. ¿Eso significa que hay hipotiroidismo? No. Solo un estudio, ¿eh? Porque la verdad que todos los estudios que hablan de hipotiroidismo y relacionan los anticuerpos, solo hablan de tenían positivo, tenían negativo. Por ejemplo, infertilidad. Ah, ¿tenía anticuerpos positivo o lo tenías negativo? No dicen exactamente el impacto de la cantidad. Entonces, en pocas palabras, no, porque tengan 4.600, 300, 5.000, no hace una diferencia. Esa es la No. realidad. Hasta ahora no podemos decir eso. No sé, en el avance de la ciencia más adelante que pase, pero hasta ahorita no. Y hay que promover eso. No se deben espantar. Porque sí, qué padre, muchos médicos, muchas personas que captan pacientes que tienen anticuerpos de esta magnitud y la tiroides funciona bien, pues lo mandan al endocrinólogo para que le digamos esto, ¿no? Se los expliquemos y la dejemos más tranquilos. Eso está bien, porque yo prefiero eso a que anden ahí con la incertidumbre y de que me va a dar cáncer o googleen ahí, ¿no? Porque tienen anticuerpos positivos. No, no Aparte, tienen. Coralis, te Ujú. puedo también interrumpir tantito Claro. porque esto se vuelve todavía más interesante. Dos cosas. Uno, el doctor Hashimoto lo descubrió en 1912 y plot twist, ni siquiera era endocrino, era patólogo. ¿Ok? Y las vio las necropsias y él describió una infiltración linfomatosa en la tiroides de 4 mujeres. Ahí no había anticuerpos, ni había enfermedad tiroidea, nada, nada, nada. Y los anticuerpos antitiroideos, los primeros, se describieron en 1960. O sea, la diferencia fueron 50 años de cuando se describió Hashimoto por primera vez por un tejido tiroideo al descubrimiento de los anticuerpos. Ahora también de 1960 al 2026 han pasado otros, ¿qué? 60 años. Y algo que sí debemos de hacer hincapié es que los anticuerpos, hasta ahorita se saben que hay 3 tipos de anticuerpos antitiroideos. Unos que son los bloqueantes, otros que son los estimulantes y otros que son los destructivos, que son diferentes. Por ejemplo, se ha asumido que los antitiroglobulina destruyen, los antiperoxidasa tiroidea bloquean y los antirreceptor de TSH estimulan. Pero no, o sea, puede ser que eso sea lo que saque el laboratorio, pero en realidad no sea así. Entonces también como que hablar de Hashimoto, o sea, decir, ah, tengo los anticuerpos positivos, entonces todo es Hashimoto, no. No, 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 no. O sea, Exacto.
no es así. O sea, puede ser un bocio o una enfermedad, un hipotiroidismo porque tienes anticuerpos bloqueantes, pero también puede ser un hipotiroidismo atrófico por una destrucción de tu glándula y estos pacientes tienen síntomas sobre todo más obstructivos y el ultrasonido tiene características muchas más intensas, pero también puede ser unos que comparten tanto los bloqueos como estimulantes y sorpresa, ahora se llaman enfermedad tiroidea autoinmune, en donde a veces estás bloqueado, a veces estás Ujú. estimulado, que también sucede, estás hipo y estás hiper. Entonces, sí, o sea, eso sobre todo porque pues está ahorita la moda de que todo es Hashimoto, ¿no? O sea, y a todos Sí. les piden los mismos, anti-TPO y antitiroglobulina. Espérate, o sea, en primera, ni siquiera sabes si el laboratorio está haciendo los estudios como está determinado actualmente con las máquinas de la generación y del tipo de ensayo que se requiere. Y no solamente son los anticuerpos, como dice Coralis. Y otra cosa también que me gustaría recalcar es que los anticuerpos son específicos para la tiroides. No dan síntomas extratiroideos porque no tienen receptores, a menos los Ujú. estimulantes, hablando de los ojos, ¿no? Para Graves. Pero ahorita que Ujú. estamos en hipotiroidismo, no tienen receptores en las articulaciones o en otros lados para atacarlos o para destruirlos, como otras enfermedades autoinmunes como lupus, por ejemplo, en donde los anticuerpos sí tienen receptores en muchos lados y sí atacan muchos otros órganos. Acá no, acá su blanco es la tiroides. Ujú. Y por eso es que nuestra diana terapéutica no es los anticuerpos tiroideos, ¿va? Y es importante también que entiendan que tampoco por tener anticuerpos antitiroideo positivo le va a dar artritis reumatoide, ni le va a dar esclerosis, ni le va a dar nada de eso, porque no atacan esos tejidos, ¿va? Muy bien. Esa es la causa más común, el Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto, un hipotiroidismo autoinmune, sí, es cierto. Hay otra causa, por ejemplo, cuando alguien tuvo hipertiroidismo y le tuvieron que dar yodo radioactivo, lo que la gente llama me quemaron la tiroides, ¿no? Coloquialmente, porque le dan yodo radioactivo. Sí, secundario a esto quedan con hipotiroidismo. O sea, es como cambiar una situación por otra, ¿no? Se le da el yodo radioactivo, la tiroides con el tiempo deja de funcionar y por lo tanto ya hay un hipotiroidismo posterior a ese procedimiento, ¿sí? Y la otra causa es cirugía. Cuando quitamos la tiroides, que regularmente la indicación para quitar la tiroides son dos. O un cáncer o que haya un bocio, un nódulo, algo que sea tan grande que cause molestias compresivas para tragar, respirar, hablar, etcétera, ¿no? Regularmente no hay otra indicación quirúrgica. Por ejemplo, por un hipotiroidismo no se quita la tiroides, ni tampoco se da yodo radioactivo. Eso es importante aclararlo. Solo el yodo radioactivo se usa en hipertiroidismo o en cáncer. Hipertiroidismo es lo contrario a lo que estamos hablando ahorita. Es cuando la glándula produce entonces hormonas de más. En vez de dejar de producir hormonas tiroideas, la está produciendo de más de manera autónoma y eso podemos dar un live específico de hipertiroidismo. Entonces, estas son las causas del hipotiroidismo, ¿sí? Este, y la más común es autoinmune, es más común en mujeres, no significa que a los hombres no le puede pasar, eso es importante aclarar, porque muchos hombres llegan a la consulta y ¿a poco a mí me puede dar hipotiroidismo, ¿no? Cuando uno le hace el diagnóstico, porque creen que solo le pasa a las mujeres, sí, es 7 veces más en mujeres, pero también puede pasar en hombres, puede suceder a cualquier edad. Existe lo que se llama el hipotiroidismo congénito, que ya los bebecitos nacen con esta situación. Por eso universalmente se hace una prueba de tiroides a los recién nacidos inmediatamente y se repite en los primeros meses para confirmar que no tengan esta condición. Este, y hay hipotiroidismo que se desarrollan por otros procesos, por ejemplo, radiaciones, ¿no? Que sean por otra razón, por ejemplo, alguien que tiene un linfoma en el cuello y lo irradian y eso también puede ser una etiología. No sé, hasta aquí, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Ujú. Creo que lo fuimos dando a la par, ¿no? Porque entonces, si ya vimos las causas, ahora tendríamos que pasar, ¿sí? A los signos y síntomas. No sé si Marco quiere hablar de eso o del diagnóstico, Marcos. Sí, pues vamos de una vez a los síntomas, porque creo que Gladys habló al principio un poquito del diagnóstico y Ok. me hizo una muy buena explicación con la TSH y con las hormonas tiroideas. Es así de sencillo.
Ya que allá fuera algunas otras personas expertos en tiroides, en nutriólogos y no médicos quieran otras cosas diferentes al diagnóstico, realmente es muy, muy, muy sencillo, ¿no? ¿Y saben qué es lo difícil de los síntomas? Y también se los digo a mis pacientes, lo ambiguos que son. Y aquí le voy a romper el corazón a varias pacientitas, pero voy a leer un comentario que pusieron aquí al principio a las 8. Me dicen, oye, gracias por su tiempo, para hablar del hipotiroidismo. Yo me enteré que tengo hipotiroidismo hace 2 años, por ahora está controlado según, pero sigo subiendo de peso muchísimo, ¿no? Y la cara la tengo hinchada, como gordita. Y acá les quiero decir algo súper sincero y que lo aprendan desde ahorita, es que si su perfil tiroideo está bien, no es la tiroides. Y muchas pacientes vienen conmigo diciéndome esto, doctor, es que me siento así, esto, me tomo bien mi hormona todos los días, si dejo pasar la hora con poquita agua, tengo mi ayuno, en la mañana lo primero que hago al despertar es eso, y aún así me sigo sintiendo mal. Pues bueno, la buena noticia es que no es la tiroides, ¿sí? Y les tiene que quedar muy, muy, muy claro esto. A veces no volteamos a ver lo que hacemos por fuera de nuestra alimentación, nuestra actividad física, qué tanto estamos durmiendo, o millones de causas, ¿no? Puede haber deficiencia de vitamina D, deficiencia de vitamina B, incluso lupus, artritis, muchísimas otras causas de fatiga que no sean la tiroides. Pero en términos gruesos, voy a ver si puedo compartir acá un poquito la pantalla, que voy a aprovechar a poner una de las presentaciones que les hago a mis alumnitos de la universidad. Ahí, No, porque reprobados, pero mientras bueno, tú la pones, sí. platicar de esta persona que está en redes sociales que no es endocrino, es médico, pero no es endocrino. Es una dermatóloga, que yo creo que ya todos sabemos quién es. Ya sabes, ella, Ah, o sea, lo quiero mencionar porque dirigidamente dice que los endocrinólogos no sabemos nada, así. Y que si el endocrinólogo dice, así, sí, que si tu endocrino te dice que no es la tiroides, él está mal, ¿no? Y es, ah, caray, ¿no? sí, sí, Creo sí. que el speech allá afuera es de como, como ellos te van a decir que está todo bien y no es cierto. Y creo que de ahí se agarra un poco, ¿no? Pues de ahí se agarran a querer vender cursos, a Ujú, querer vender mil suplementos y cosas que las pacientes no necesitan, ¿no? ujú. Y eso sí está mal. Entonces, sí, de verdad, si el perfil está bien, no va por ahí. Y otro ejemplo que también les pongo, yo aquí siempre a mis pacientes antes de la consulta, mi enfermera les hace un InBody. Y pues bueno, tejido graso muy elevado, muscular muy bajito, me reprueban incluso el InBody y vienen con esa ilusión de querer pues, yo modificarle tantito a la hormona tiroidea para que por eso se puedan sentir bien y puedan perder peso y puedan recuperar su vida color de rosa. No va a ser así, o sea, no es tan sencillo. Por eso les digo que a veces le queremos echar la culpa a la tiroides hasta que el novio nos cortó. Y no, la tiroides no tiene culpa de eso. Entonces, miren, les quiero compartir aquí rápido la pantalla para ver Ay, Dios. Esto, ¿no? Esto es una presentación que les hago aquí a mis alumnitos de la universidad. Les digo, reprobados, pero buenos muchachos, ¿no? Al menos. Y algunos de los signos y síntomas que les pongo son estas, pero vean qué tan comunes llegan a ser. O sea, resequedad en piel. Vamos, de todas las pacientes que están aquí conectadas en la sesión, incluyéndome a mí, yo ni me pongo crema a veces, ¿no? ¿Quiénes de nosotros no hemos tenido resequedad en piel? Realmente la mayoría, ¿no? Uñas frágiles o que se nos estén quebrando de vez en cuando, pues realmente también es un signo no patognomónico, pero bastante común de millones de otras cosas o incluso deficiencias nutricionales. Sensibilidad al frío, pues pacientes pues pueden ser muy friolientos por nacimiento, qué tal que tienen poquito tejido graso, pues también van a tener frío sí o sí, ¿no? No tiene que ver mucho con la tiroides. Poquito de estreñimiento, millones de causas gastrointestinales también nos pueden dar estreñimiento, incluida la alimentación y qué tanto nos movamos durante el día. Y por supuesto que también puede ser causado por eso, no tendrían nada que ver con la tiroides. Calambres musculares, puede haber, bueno, ahí un poquito en relajación osteotendinosa, que creo que es uno de los signos más sensibles que puede llegar a ver con el hipotiroidismo. Un poquito de cambios en la voz y aumento del peso, pero esto también es importante. Sí, el hipotiroidismo puede incrementar un poco de peso, claro, pues, por retención hídrica, por ciertas otras cosas, pero tampoco se vale decir,
doctor, es que desde que me diagnosticaron el hipotiroidismo subí 20 kilos. No, la tiroides definitivamente no va a ser, ¿no? Y otra cosa que les pongo acá, este es un estudio que me gusta bastante, que miden, o sea, juntaron a muchas personas y dijeron, pues vamos a ver qué tantos síntomas tienen cada una de ellas, según si tienen la tiroides normal, según si tienen un hipotiroidismo subclínico o que tienen ya un hipotiroidismo manifiesto como tal. Sí, sí se ve mi cursor, no sé si se ve la flechita, Sí. ¿sí? Entonces, miren, las personas que son eutiroideas, o sea, que tienen su tiroides normal, están en blanquito, subclínico están en negro y en gris están las hipotiroideas ya francas, ¿no? Entonces, puede haber un paciente con hipotiroidismo que tenga cero síntomas y me ha tocado verlos acá en consulta, anticuerpos hasta el cielo, la TSH elevadísima. Oye, ¿sientes algo? No, en un estudio de laboratorio para mí me salió mi perfil tiroidal alterado y por eso me mandaron acá contigo, ¿no? Pasa, sí, sí, sí nos ha pasado, yo creo que a todos. Un síntoma, igual, el eutiroideo, el que tiene la tiroides normal, muy parecido al hipo y al subclínico. Dos síntomas, tres síntomas y cuatro síntomas. Pero vean que incluso de dos a tres síntomas o cuatro, un paciente que tiene la tiroides normal puede llegar a tener cuatro síntomas, como un paciente de hipotiroidismo. Ya como habló Coralis, la doctora Coralis y Gladys, pues se tendrá que ver más con el diagnóstico de los anticuerpos y el perfil tiroideo, pero lo que quiero que vean acá es el grado de, ¿cómo se puede decir? De inespecífico, o sea, son súper inespecíficos estos síntomas que puede llegar Y a tener el heterogeneidad. hipotiroidismo, heterogeneidad que puede llegar a tener el hipotiroidismo. Entonces yo no me puedo fiar nada más en la clínica, y eso es lo que a veces por fuera la gente está haciendo en estos pseudoexpertos en tiroides. ¿Qué te sientes mal? Es que tienes esto, pues te falta esta pastillita. Claro que no, te falta estudiar otra cosa que no es la tiroides, ¿no? Pero les digo, por pura mercadotecnia, a veces nos tiran a nosotros que, pues sí, como esta dermatóloga que dice TAT, que, oye, es que tu perfil tiroideo está bien y todo sale bien. No, seguro hay algo mal, algo que por ahí está mal. Mídete la T3 reversa que cuesta 8,000 pesos, seguro va por ahí. Y no va por ahí. Entonces, recuerden esto, son muy heterogéneos los síntomas que puede llegar a tener un paciente. La gravedad de ellos no siempre se correlaciona con los niveles de anticuerpos que tengamos, ni tampoco con la cantidad pues, de hormona que tengamos libre en el cuerpo, ¿no? Siempre tiene que estar acompañado la clínica con el bioquímico. Para nosotros poder diagnosticar, siempre diagnosticamos con valores predictivos positivos, no con los negativos como tanto. Es decir, tengo los síntomas, ok, ¿cuál sería la probabilidad de que esa prueba pueda llegar a salir positiva en algún punto? Y es cuando ya sospechamos el hipotiroidismo y pedimos los estudios y todo esto. No al revés, como por allá afuera le están haciendo y la gente pues gana mucha lana con la, pues sí, ignorancia, digamos, de las personas que les creen todo. Entonces quédense con esto, que son súper inespecíficos y no significa que si tú tienes algún síntoma parecido al hipotiroidismo, pues ya sea hipotiroidismo, ¿va? No sé si me quedó un poquito claro por acá. Yo creo que muy bien explicado. Y yo también. No sé qué siga aquí, que Gladys nos diga. Es que Pues está mira, con su a mí me paciente. gustaría agregar algo ahí. Es muy importante recalcar esto que dijiste al inicio, Marcos, ¿no? Perfil tiroideo normal y siguen los síntomas, o sea, hay que buscar qué más, ¿no? Porque los síntomas de hipotiroidismo son muy inespecíficos. Entonces, si la tiroides, si el perfil ya sale bien, a fuerza queremos seguir diciendo que el problema es el hipotiroidismo, no, como bien explicaste. Entonces preguntan ahí, entonces, ¿qué es? ¿Es la perimenopausia? Hay que evaluar si es la perimenopausia, dependiendo la edad, el contexto. Ahí, Tatiana, ahorita te doy para que hagas énfasis en esto. Pero muchas veces ahí, en esos casos donde está bien el perfil y hay síntomas, ¿no? Y así, es donde hay que indagar. A ver, es un problema nutricional, a lo mejor le falta hierro, que los estudios dicen que la mayoría de los casos es de hierro, no selenio, ¿eh? Lo que, lo que hace falta es vitamina D, el cansancio es por otra cosa, ¿no? Estrés, un tema de ahora sí, de micronutrientes, o es un tema de otra enfermedad que no hemos diagnosticado, es resistencia a la insulina, ¿qué está pasando? No, O porque hay que sabes, entender que no somos una tiroides, ajá, somos o un es la, ajá, o la vida misma, porque muchas, a ver, yo que veo pues, como muchas más mujeres en general en la consulta, y creo que todos, pues, pero muchas veces
cuando le rascas tantito, es que estoy súper cansada. A veces digo yo también, señora, y aquí estamos, ¿no? Pero bueno, así es que estoy muy cansada y a veces, o sea, de verdad, y lo pregunto de real, ¿no será que quizás tenga que ver con que tienes 3 hijos y un trabajo y un marido y el perro y el Y no pendiente del súper duermes. y se fue la muchacha y o sea, no, a lo que voy es que de verdad, los síntomas de la tiroides, como dijo Marco, son súper inespecíficos y siempre verlos y preguntar el todo. No estoy diciendo que tu cansancio no sea por la tiroides y tampoco quiero como minimizarlo, pero muchas veces es que vivimos en un mundo que está así. Entonces yo también estoy cansado, se me cae el pelo, ay señor, es que a mí también. Y estoy así de mandar pedir minoxidil vía oral, ¿no? Y como creo que tenemos que como dejar de culpar a las hormonas por todo, ¿no? No tiene que ser a fuerza las hormonas. Y creo que ahorita hay un abuso en la culpa de las hormonas. Esa es mi percepción, que a fuerza tenga que ser hormonal, como todo lo que hace esta niña dermatóloga, que todo a fuerza lo quiere encasillar en hormonas. También la resistencia a la insulina. Creo que hay un sobreabuso del diagnóstico porque pues a todo el mundo le andamos midiendo insulina sin indicación. Me estoy saliendo un poco, pero de verdad que a lo que quiero llegar es no abusar o no tratar de que a fuerza meterlo en la tiroides, porque tengo paciente y seguro todos ustedes han tenido que ella solita se sube en la dosis y pues al final así taquicardia y peor de insomnio y entonces como platicarlo muy bien en la consulta y ser, o sea, de verdad nosotros ser empáticos con los síntomas, pero también ustedes, please, estar en ese lugar de, ok, estar abiertos a escuchar otras posibles opciones a toda la lista de síntomas que tienen, ¿no? Ese fue mi Claro, comentario. yo le llamo a eso bullying. Yo una Ajá. vez leí un libro que era de finanzas, ¿no? Y así, y mencionaba, es que caemos en el bullying financiero, ¿no? Eso de que la oferta tal y te llega y tú no lo necesitas, pero viste la oferta y ya lo necesitas, pues lo mismo está pasando con la salud. Siento que hay mucho, mucho bullying en salud y que lamentablemente las personas vulnerables, ¿no? Que son los pacientes, los que tienen los problemas, los síntomas, etcétera, pues son los más afectados en esta avalancha de desinformación, información sobre información, Ujú. como lo queramos llamar. Em, Oye, oye, Cora, aquí nos ponen un comentario que después de un evento, nos pone una paciente Adriana, que después de un evento, pues, de estrés, porque murió un familiar muy cercano, la diagnosticaron con tiroides de Hashimoto. ¿Puede pasar eso? ¿Que después de algo así tan fuerte se desencadene? Mira, sí, no podemos decir que esa situación estresante causó Ujú. el hipotiroidismo, ¿no? Lo mismo pasa en la diabetes, me dio diabetes de un susto. No, ya traen los anticuerpos, ya traen la predisposición, ya traen la situación y algo que somete al cuerpo a un grado de estrés donde se estimule nuestro sistema inmune, por ejemplo, sí puede generar inflamación y que se active enfermedades. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con muchas enfermedades de autoinmune actualmente después de un COVID, ¿no? Después de que una tragedia Toxicidad. familiar, como el caso dice, sí, o sea, no es que lo causa, pero una situación de mucho estrés donde el cuerpo se ve sometido a un estrés, que estrés puede ser físico, emocional, mental, en todos los sentidos, si ya traemos la predisposición, puede ser un factor desencadenante. Sí. Regularmente porque pues el tema de la supresión del sistema inmune, cuando hay un pico de cortisol y luego ya uno se relaja, regularmente surgen después. O sea, cuando ya uno se relaja, es como el parto, posparto, Ujú. pasa lo mismo, es muy Ujú. similar, ¿no? Durante el embarazo todo está tranquilito, el cuerpo trata de mantener todo apagadito. Viene el parto, una situación estresante y eso, y cambia ya de bruscamente el cuerpo en la mujer y se pueden debutar con, por ejemplo, el hipotiroidismo, tiroiditis, posparto, etcétera. Entonces, sí, las situaciones estresantes pueden ser factores desencadenantes, sí, ¿va? No, pero no podemos decir que por eso le dio el hipotiroidismo. Es muy diferente. Es como cuando decimos, por ejemplo, la levotiroxina, que ya tú vas a hablar del tratamiento, Tatiana. Da osteoporosis. No, la Ujú. levotiroxina no Voy da a hablar de osteoporosis. eso ahorita, No, no, durísimo. no, sí. Por ejemplo, lo asocian a osteoporosis
porque cuando alguien tiene dosis de más o está tomando la tirosina que no lo ocupa, que hay muchos casos así, y está sobrepasado de hormonas tiroideas, eso es como tener hipertiroidismo y eso sí se asocia a descalcificación. Entonces, no es lo mismo ni es igual asociar un evento a que sea la causa, ¿no? Del problema, ¿sí? Eso lo quiero aclarar porque ha pasado, pero no podemos decir que por el susto o por la tragedia nos dio el hipotiroidismo, ¿eh? ¿Cómo Mira, mira, estás, Juan Ramón? ujú. Ah, Nomás ya lo sé, quería dice la... saludar porque ya Ah, llegó el sí, jovenazo. ya vi. Hola, hola. ¿Qué onda? Ahorita, mira, Adelante, adelante. para, para abrir justamente lo del tratamiento, aquí también una pacientita nos pone, tengo menopausia precoz, me acaban de diagnosticar hipotiroidismo, siendo que es difícil clasificar estos malestares, ¿no? Que tengo. Mm. Entonces, yo creo que ahí es una manera de diferenciar como que el diagnóstico, que no todo es causado por la menopausia, de todo no es causado por el hipotiroidismo, que también se pueden combinar con algunas otras causas, y que pues no nada más es hormona tiroidea, ¿no? También pueden haber algunos Sí. otros tratamientos. Y a ver, igual paréntesis, dentro del hipotiroidismo que hablamos que la autoinmunidad juega un papel importante en la menopausia precoz, una de las principales, si no es que la principal causa de menopausia precoz es la autoinmune. Aunque no está indicado andar pidiendo anticuerpos antiovario y hacer una investigación como extensa en el por qué tienes menopausia precoz, la autoinmunidad juega un papel muy importante. Y acuérdense, siempre que existe una autoinmunidad, puedes tener la otra, la que sea. Y es como una tómbola, es horrible, la verdad, pero pues así puedes tener, no sé, hipertiroidismo y diabetes tipo 1 y vitiligo, ¿no? O lupus y psoriasis y no sé qué. Eh, La verdad es que no, hay cierta asociación en algunas, pero bueno, el hecho que tengas menopausia precoz e hipotiroidismo, o sea, pues no me parece tan raro, o sea, es una asociación, de Sí. hecho, que no es frecuente, pero sí, y los síntomas sí se parecen, ¿no? O sea, de menopausia precoz, sí se está cayendo el pelo y estás subiendo de peso, que ya quedamos que no te engorda el hipotiroidismo, pero bueno, es más difícil bajar de peso, eso sí es una realidad, ¿no? Pero sí, se mezclan todos los síntomas. ¿Y cómo le hacemos? Pues te damos tratamiento y vamos viendo con qué nos quedamos. Y no es que yo no te diría, bueno, primero que te den reemplazo hormonal y luego vemos la tiroides. No, o sea, al mismo tiempo todo, pero ahí sí es como ser pues muy críticos en los síntomas, en qué sí puede ser y qué no puede ser, en qué nos quedamos, en qué tratamiento, hasta dónde topamos ciertos tratamientos, porque luego es así, quiero más energía, denme testosterona. No, espérate, no, así. Entonces, pero sí se mezclan todos. De hecho, es diagnóstico diferencial las alteraciones de menopausia, premenopausia con las tiroides también, al menos en cuanto a clínica. Entonces, pero Claro, pues hay que tratar las dos. En menopausia precoz hay que tratarla sí o sí, y en el hipotiroidismo pues también, y al mismo tiempo. No. de acuerdo. No sé en qué más vayan o... ¿En qué te Ahora toca? iba el Ah, tratamiento, te toca, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Bueno, era ¿qué, Tatiana el Bueno, qué tratamiento. le tocaba a Juanra? Juanra, ¿tú qué ibas a hablar? Juan iba creo a que hablar de sí, los trátame. síntomas. Ya le iba a Pero adelantar. ya los hablaron. Échate los Sí. síntomas, digo, el tratamiento, Juanra. Bueno, el tratamiento de hipotiroidismo se basa en la sustitución de la deficiencia de hormona tiroidea, ¿no? Es decir, esta tiroides que no está produciendo hormonas tiroideas, ¿qué es lo que hay que hacer? Sustituir esta hormona, ¿no? Para restablecer como estas afecciones que están ocasionadas por el hipotiroidismo. Entonces nosotros lo que damos de tratamiento es la levotiroxina. La levotiroxina es la T4, ¿no? Que ustedes lo ven ahí en el perfil tiroideo. ¿Por qué damos T4? Porque es la manera más fisiológica de sustituir, ¿no? La hormona Ujú. tiroidea, porque el cuerpo, normalmente la tiroides produce un 80% T4, ¿no? Y un 20% T3, pero no solo eso, la T4 también se va a convertir a T3. O sea, la tiroides produce T4 y ya en los tejidos se va a convertir a T3 y la T3 es la que entra a las células y esa es la que pues ocasiona todos los efectos en el cuerpo, ¿no? De las hormonas tiroideas que seguramente ya hablaron.
Entonces, fisiológicamente primero es darte 4 y tratar de nosotros ajustar la dosis. Normalmente lo hacemos de acuerdo al peso o a veces también lo vamos haciendo de acuerdo a los perfiles tiroideos. Obviamente también vemos cómo se va sintiendo la persona, ¿no? No todas las personas necesitan la misma dosis, eso también es importante que lo sepan. Y nosotros vamos ajustando la dosis, pues de acuerdo a lo que necesite el paciente y de acuerdo a los perfiles tiroideos. Lo que más nos ayuda a ajustar el tratamiento es la TSH, ¿no? El rango de TSH nos ayuda a ver el estado de hormona tiroidea en el cuerpo. Y cuando damos T3, la T3 no se da desde un inicio. Por ahí hace 20, 30 años se daban estos medicamentos como el Novotiral en dosis fijas, pues porque estaba de moda quedar T4 y T3 para que las personas se sintieran mejor, pero pues nos hemos enfrentado a muchas personas que tal vez nunca requirieron T3 desde un inicio y que están muy pasadas de dosis, porque eso es importante, una TSH muy suprimida o muy baja puede traer otros problemas, ¿no? Como arritmias cardíacas, que la persona tenga mayor riesgo de descalcificación, ¿no? O de osteoporosis también se ha asociado. Entonces, no damos T3 desde un inicio, se da T3 en dosis bajas cuando la persona persiste con síntomas, ¿no? Asociados a hipotiroidismo, fuera de lo que ya comentó Tatiana, ¿no? Siempre y cuando a lo mejor los hábitos bien, la persona duerme bien, en general come bien, hace ejercicio, o sea, que no hay otras cosas de la vida, pues que, como dice Tatiana, todos estamos cansados, ¿no? Como decimos, aquí estoy yo también y me hago también perfiles tiroideos y siempre salen bien, ¿no? Entonces, Y pueden también ser tenemos muchas. la esperanza de que salga Y mal. también tenemos la esperanza Sí, de que salga el hipotiroidismo por ahí, exacto, y no sale. pero no sale. Entonces, damos T3 cuando hay síntomas persistentes y probamos, ¿no? Hay personas que se sienten muy bien agregándoles T3. ¿Por qué? Porque sí hay por ahí algunas alteraciones genéticas que hay personas que justo la T4 no la convierten bien a T3. Entonces, darles T3 puede ayudarles a los síntomas, que aquí, bueno, la experta Coralis tal vez lo pueda explicar un poquito mejor, pero nosotros lo damos en esas situaciones. Yo tengo algunos pacientes que con T3 se han sentido muy bien. Y por ahí decía algún maestro que tenemos, el doctor Luis Felipe, que dar T3 a veces es como el primer café de la mañana, ¿no? Es como ese arrancón que necesitan para la mañana, porque realmente el efecto de la T3 dura muy poquito. Pero bueno, hay personas que se sienten bien y con eso es suficiente, ¿no? Por ahí hay estudios, recientemente el año pasado que fuimos a al Congreso de la Endo, están tratando de hacer estudios con tiroides desicada, o sea, extraída, que Mm. también está de moda, ¿no? La tiroides porcina por tratarlo de hacer más natural, porque de hecho los primeros tratamientos se hicieron con tiroides porcina, entonces están tratando de regresar a eso y están corriendo estudios y que es una manera que se dé tratamiento de una manera más fisiológica y que la persona se sienta mejor, pero realmente no ha habido mucha diferencia con lo que tenemos actualmente, ¿no? Y entonces todavía no está aprobado ni por FDA ni por ninguna institución. Se están haciendo estudios y pues nada más estamos pendientes o sea, no estamos cerrados tampoco. Siempre obviamente vamos a nosotros a dar tratamientos basados en evidencia, ¿no? Pero sí se están corriendo estudios, pero nosotros no lo recomendamos porque pues falta evidencia y aparte es difícil ajustar la dosis de una tiroides porcina. Eso es importante porque tal vez ustedes van a ir con médicos, como decían por ahí, funcionales, expertos en tiroides, que les van a querer dar este tipo de extractos de hormonas tiroideas y tengan mucho cuidado, ¿no? Porque ese no es el tratamiento inicial. Yo he visto pacientes que desde un inicio les dan tiroides porcina y me llegan pacientes súper pasados de dosis, ¿no? Y los Mm. médicos, no, es normal al principio, te vas a sentir bien, y el paciente, ¿no? Acelerado, ansioso, taquicárdico, pues porque realmente son dosis altas y no se pueden ajustar esas dosis de ese tipo de hormonas, ¿no? ¿Qué más? Platícanos de la nueva presentación que existe, porque creo Ah, que el ayuno es algo que a mucha gente le causa conflicto. eso A es mí me importante. causaría. Se me estaba yendo lo del
Lo del ayuno, normalmente nosotros enviamos o prescribimos el tratamiento en ayunas. ¿Por qué? Porque las pastillas, bueno, inicialmente fueron diseñadas para que se absorbieran con el estómago vacío, con un pH ácido. ¿Por qué? Porque así mejora la absorción de la hormona. Idealmente es de 30 a 60 minutos. Si la persona está consumiendo hierro, algún tipo de medicamentos como omeprazol, pantoprazol, cualquiera de estos se debe espaciar al menos 2 horas para que mejore la absorción. El hierro también puede alterar la absorción, entonces hay que separarlo al menos 2 horas. El calcio, no sé si por ahí se me va algún otro suplemento. Y recientemente ya se lanzó una presentación oral. En Estados Unidos ya existía y en Europa me parece, pero aquí recientemente el año pasado llegó una presentación en jarabe que justo ayuda mucho a estas personas que no pueden esperar como este ayuno o que incluso ya toman muchos medicamentos, ¿no? Y que a veces el tener que esperar es un problema o a veces ya toman otros fármacos que tienen que hacer ayuno y a veces de tantos fármacos no absorben bien la levotiroxina. Entonces, esta presentación oral o en jarabe, pues es una opción atractiva. Hay pacientes que se las he ofrecido, hay algunos de no, yo ya me ayuno perfecto Mm. media hora y estoy muy bien. La verdad no se los he dado a todos, solo a los que veo que, por ejemplo, acabo de ver una señora con 30 medicamentos, tomando 300 de levotiroxina. Literal le di esta nueva presentación 200 microgramos y se controló, ¿no? Y tuvo que esperar, no sé, 10 15 minutos. Entonces, pues la persona mejoró muchísimo en síntomas, ¿no? No sé si quieran agregar algo más en Yo cuanto quiero por ahí. saber si esto también, o sea, si es duda real, porque yo en algún momento sí lo hice, si se ha hablado como de dos, a ver, la vida media de la T4 es de 7 días, ¿cierto? O sea, es Sí, de muchos días. Y entonces existe un esquema en el que tal vez se decía, bueno, dale toda la dosis de la semana en un día, o, a ver, yo sí lo llegué a hacer con adolescentes, de estos que claro. no hay manera que sábado y domingo se tomen la hormona, pero porque en serio tienen otras prioridades en la vida. Sí, yo sí les llegué a dar la dosis acumulada el viernes, porque si no, Sí. no se lo iban a tomar. Esto es algo que han hecho ustedes, que han leído, Sí. lo estoy haciendo todo mal. O sea, lo hemos llegado a hacer en estos casos como de pseudomalabsorción, ¿no? Donde le llamamos síndrome, donde realmente hay otras causas o la persona no está tomando bien el medicamento, ¿no? O sea, siempre nosotros, a veces con el simple hecho de corroborar la toma, ¿no? Que la Ujú. persona haga el ayuno o que Sí. le esté tomando diario, es suficiente para que ver si la persona está controlada. A veces no lo toman bien o no le dan la importancia o sí me la salto. ¿Cuántas veces al mes? No, pues unas sí, 4 o 5 veces, ¿no? Y nosotros, o sea, y a veces nosotros, por eso nosotros somos tan piquis, ¿no? En esto de la toma, porque no es nada más tomar la pastilla y ya, o sea, sí requiere este tiempo y esta técnica para que la persona se controle. Entonces, cuando hay esta síndrome de pseudomalabsorción, si hay estrategias de dar la dosis acumulada, pero no es para todos, ¿no? O sea, sí dar la dosis total porque nosotros hacemos reservas de hormonas tiroideas. De hecho, Ujú. nosotros Exacto. podemos calcular la dosis, pues como semanal, y el dar esta dosis total Sí, puede ayudar a que la exacto, persona tenga sus reservas, pero no es para todos. Igual ahorita Coralis puede exacto. explicarlo porque no es para todos. Sí, es casos así muy específico como menciona Tatiana y esto del síndrome de mala absorción que no es tan común y es lo primero que debemos descartar, ¿no? Cuando una persona dice, sí me la tomo y me la tomo diario y tiene dosis muy altas y sigue teniendo hipotiroidismo. Puede ser una estrategia y se basa en que la vida media de estas hormonas pues son aproximadamente de 7 días, la T4, ¿no? Que es la que Ujú. reemplazamos. Sí. Entonces, eso permite que sea válido esta estrategia, porque a veces hemos tenido que pues basarnos en la fisiología, en lo que conocemos de farmacocinética y farmacodinámica para ayudar a estos pacientes que son casos muy raros. Una aguja en un pajar no es lo común, ¿sí? Entonces sí, no está mal hacerlo en esos casos, Tata.
¿va? Así has hecho bien. Sí, Tiene una base Ajá, fisiológica, no es inventando, sí, así claro. a lo loco, ¿no? Pero ojo, no vayan a hacer eso porque ajá. lo adecuado es diario, ¿no? Que sea así estable. Esos son casos específicos solamente si el médico, el endocrinólogo, lo considera Oye, necesario. Coralis, ¿y tú qué piensas de la suplementación en hipotiroidismo, el selenio, por ejemplo? Sí, justo muchas preguntas surgieron de eso, no específicamente de selenio, pero sí los suplementos. La Ujú, evidencia que hay sobre el selenio es más en hipertiroidismo. Beneficio en el tema ocular, de la enfermedad ocular, en la enfermedad de Graves. En hipotiroidismo, los estudios en relación al selenio lo que han evidenciado es que mejora en algunos pacientes la calidad de vida. O sea, en una encuesta de calidad de vida dicen que se sienten mejor y que ayuda. ¿Hay que dárselo a todos? No. En consulta, dependiendo de los síntomas, lo que refiere el paciente y eso no lo puede considerar. Y lo usan también con la idea de que eso le va a bajar los anticuerpos. Los Ujú. estudios han demostrado que en la mayoría de los casos esos anticuerpos no se mueven ni para arriba ni para abajo. claro. No hay manera. Sí hay algunos casos que sí, como si fuera mitad y mitad, es como un volado. Entonces, no es imperativo dar el selenio. Solamente en los casos que el médico considere por la historia clínica y eso que se pueda beneficiar, se hace, ¿no? La prueba. Y el mismo paciente dice, Claro. sí me sentí mejor o no, no vi ninguna diferencia, No entonces sentí no tiene nada. sentido. Tampoco hay que estar midiendo selenio, eso es carísimo, o sea, no hay que estar midiendo No, todo sí. esto. Los síntomas, la clínica te va guiando como médico qué puede tener el paciente, ¿no? Y siempre yo lo dije ahorita, lo primero, antes que dar selenio, zinc y todo eso, es ver cómo está el hierro, ¿eh? Eso sí está demostrado, que muchas veces la fatiga persiste, la caída del pelo persiste porque hay deficiencia de hierro concomitantemente. Oye, yo quería hacer otra pregunta. No, o sea, ¿qué piensan ustedes de los rangos de TSH o las Ujú. metas de TSH de acuerdo a las edades? O sea, si es el mismo rango para todas las personas, para todas las edades, porque a veces también eso es una pregunta de los pacientes. Es que llegué y mi ginecólogo dice que debo de estar abajo de 2,5, ¿no? Ujú. O O Mira, las los personas viejitos de la sobre tercera todo. edad, creo que a veces eso también es Sí, una justo en pregunta tercera común. edad como que hay que tener como sí, mucho, Cuidado, sí. Fíjate los que, rangos son relevantes en solo tres escenarios. Uno, ya mencionó Tatiana, en adultos mayores, ¿sí? Sobre todo para hacer el diagnóstico, porque muchas veces tienen TSH en 6, ¿no? TSH en 7 y puede que no necesite tratamiento, que por su edad esté bien así, ¿no? Y no tenga el diagnóstico de hipotiroidismo per se. Pero si ya es un paciente que tiene hipotiroidismo desde hace años y ya está en la tercera edad, lo que hay que considerar es que mientras no hay que llevar la TSH al rango de supresión más cerca del cero, sino mientras más cerca del Ujú. rango del límite superior, mejor para esa persona, porque el metabolismo, las hormonas tiroideas se metabolizan diferente ya a esa edad y el metabolismo en general, la función renal, todo en los pacientes adultos mayores es diferente. El corazón, todo. Entonces, por esta misma proceso de envejecimiento, no requieren tantas hormonas tiroideas para mantener sus funciones. Ujú. Otro caso, en biología de la reproducción, cuando están buscando bebé, han tenido pérdidas, etcétera, es cuando se recomienda por consenso que la TSH esté menos de 2,5, ¿no? En pacientes embarazadas, que ya tienen diagnóstico de hipotiroidismo, también se busca ese rango de 2,5 abajo de control porque en el embarazo suele estar más baja la TSH en el primer trimestre. Pero fuera de eso, a los demás, con que esté menos de 4, ya se considera que está normal. Eso hay que individualizarlo, ¿no? claro, Dependiendo de los síntomas, cómo se presenta el paciente, etcétera. Uno dice, ah, lo voy a optimizar más, no lo voy a dejar así, etcétera. Pero no porque estrictamente tengan que estar menos de 2. claro. Eso no es una regla. No sé si alguien más tiene otra opinión diferente o algo extra sobre eso de los rangos. Pero sí de eso también se ha agarrado mucho el marketing al respecto, ¿no? Las redes Claro. sociales y todo. Ujú. muchísimo. A mí, O que la TSH de acuerdo a la edad, ¿no? sí, a mí me llegó una pacientita, ya para concluir, que le dijo Ujú. un médico funcional que la TSH no importaba,
y la No, tenía en 0.00 y tantos, ¿no? El chiste era que se sintiera bien y quién sabe qué, estaba súper suprimida, entonces tampoco hay que llegar a esos extremos, ¿no? que Pero de hecho ahí es donde está el problema, ¿sí? Ah, que la levotiroxina causa osteoporosis, no. Pero si usted está pasado de dosis, es como si tuviera hiper. Hay un exceso Ujú. de hormonas tiroideas. Entonces, ese exceso de hormonas tiroideas sí puede repercutir en el hueso, pero no es la levotiroxina el problema. Hay que ajustarle y ponerle bien la dosis, ¿no? Porque justo Para- dicen, ¿por qué la TSH está tan baja? ¿Por qué me bajas la dosis si la TSH está baja? Porque a veces se confunden. O sea, la TSH, a veces yo le digo, es la que sensa cuánta hormona hay. O sea, si hay mucha hormona, la TSH baja porque hay mucha hormona. O sea, está bajando esta señal, ¿no? Esta señal para enviarle una tiroides que ya no funciona, ¿no? Entonces baja la señal porque hay demasiada hormona. Entonces, si está faltando hormona, esta señal aumenta, sube la señal. Entonces, más o menos para que entiendan, porque a veces se confunden o incluso algunos colegas lo hacen al revés, ¿no? Sí, Ah, y quiero importante. aclarar, creo que una cosa que hemos estado platicando ahorita, hemos estado hablando del hipotiroidismo primario, o sea, cuando se enferma la tiroides, porque puedes tener hipotiroidismo secundario, que es cuando se enferma el jefe, cuando la hipófisis y el Mm. hipotálamo, pero sobre todo la hipófisis, se enferma y deja de haber un jefe que le diga a la tiroides que se ponga a trabajar. Si el Claro. jefe no va a trabajar, el empleado se tira a ver TikTok y no funciona nada. Y Ujú. ahí, aunque el tratamiento es el mismo, la TSH no la vamos a ver igual. Claro. Solo como ese paréntesis. Eso Es sí, un esa es otra arte. causa. Sí. Ujú. Ujú, Ese sería mi mensaje final, ¿eh? Para que ya ujú. vayan dando ustedes lo suyo. Ahora ya Sí, porque concluye. ya son 9-7. Sí. Creo que Ya, vamos a ya hacer ven. un nuevo de el que sigue puede ser de los mitos, porque de ahí nos agárrense. Ah, chisme y mito tenemos. uy, Sí, ahí sí me voy a aprender tats. Prepárense, sí, prepárense. Yo creo Valeria. que Vamos deberíamos a... de hacer una caja ahí de preguntas e irlas a lo mejor contestando. Sería Ujú. interesante. Sí. En Instagram lo podemos hacer, sí. Exacto. Ya hay un Instagram de Endocrinamente, lo vamos a estar compartiendo, ¿sí? Ujú. Para que sigan ahí los comentarios y nos sigan también a todos por esa vía. Miren, mi mensaje final sería, todo lo que tiene que ver con hormonas, y esto no excluye a la tiroides, es un arte. En endocrinología existen muchos cuadros grises, donde son, pero no son, ¿qué hago? Este sí, este no. No todos los pacientes, ningún paciente es igual. Ningún tratamiento va a ser igual. La dosis para uno no va a ser la otra. Es un arte, es muy sutil. Por eso es que lo ideal es que sea el endocrinólogo que lleve el control de estas enfermedades. ¿Sí? Porque el punto de vista del endocrinólogo va a ser siempre diferente, porque vemos esa sutileza. Y siempre tenemos que irnos a esa parte de fisiología para saber cómo ayudar mejor a nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, el hipotiroidismo pueden vivir felices, contentos, con buena calidad de vida, teniendo Claro, hipotiroidismo, aún sea Hashimoto, aún sea por cirugía, aún sea por lo que sea, se puede vivir bien. Solo necesita que sea integral, que tenga la dosis adecuada, que tenga el seguimiento adecuado. Si claro, usted sigue mal, a pesar de tener controlado la tiroides, no es que está mal el manejo, es que hay que ver qué más, ¿no? ¿Qué más allá hay? Porque no todo es la tiroides. Ese sería claro. mi mensaje final. ¿Quién sigue? Y, o sea, a lo mejor sí nosotros vemos estas sutilezas, pero si tú vas con tu médico general, familiar y estás bien controlado, sin salirte de otras charlatanerías, está perfecto. O sea, si estás bien controlado, te sientes bien, sigue, porque también no somos muchos endocrinólogos. De hecho, creo que los médicos generales o de primer contacto deberían de dominar muy bien tratar hipotiroidismo, ¿no? Lo mejor ya hiper es más complejo, pero bueno, ya con tanta información a veces se pasan de manejos, ¿no? Y ya es un problema, pero yo creo que si estás bien tratado con tu médico y te sientes bien, pues adelante. Y mi mensaje final, yo creo que sería que antes de procurar o, bueno, ver cualquier problema hormonal, coman bien, hagan ejercicio y les aseguro que eso va a resolver el 90% de sus problemas y ya el otro 10% será su hipotiroidismo, ¿no? Claro. Entonces, no tiene que ser tan complejo como a veces por allá afuera se los quieren vender.
tengan un buen estilo de vida y con eso sus hormonas, por solamente hacer eso, van a estar dentro de la normalidad. Excelente, Tat. Tats. Yo, miren, no les quiero romper el corazón, pero la verdad es que la tiroides es la menos de las causas de las tragedias, ¿no? En la salud, sobre todo en el peso. Ujú. Siempre le digo a los pacientes como, híjole, te voy a romper el corazón, pero es que no va por ahí. Entonces, siempre solo estar, sobre todo ustedes que están, si están viviendo con una alteración en la tiroides, como solo abrir un poquito el panorama de que puede ser otra cosa. No se encasillen ahí y sean muy críticos. Y esto es algo que he aprendido en la vida a punta de así. O sea, sean críticos donde obtienen la información. Siempre. O sea, si están obteniendo, si de donde lo está sacando viven de los likes, de vender suplementos y de como que tu fuente de ingresos son las redes sociales, es que ahí no es, ¿no? O sea, por eso creo que nosotros estamos acá, por ejemplo, ni le ganamos, pues le perdemos, ¿no? Em, Sean muy críticos donde obtienen su información y nada, o sea, que no todo tiene que ser la tiroides y las hormonas. Y nada más les vamos a hacer. El que sigue sí va a estar bueno, o sea, si hacemos el que sigue de mitos, es que qué buen chisme, ¿no? Y ya, nada más. Ah. Muy bien. Pues yo creo Bueno. que hemos cumplido con nuestros puntos. Creo que ha sido muy fructífero. Espero que sea de provecho para los que se conectaron y lo que vean el video posteriormente. Ujú. Gracias, Tat. Gracias, Juanra, que a pesar del tráfico llegaste. Gracias, Marcos. Gladys, que se tuvo que salir por una emergencia. Este, estamos nosotros muy contentos siempre de compartir lo que podemos con Ujú. todos ustedes. Con mucho cariño. Buenas noches. Cuídense. Bye. 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 Descansen, bye. Igual, bye.